Hola, 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 queridos nacioneros. Es un día de muchísima información, de muchísima intensidad y hay que decirlo, de preocupación. Porque sí, los argentinos cuando vemos que se mueven los valores del dólar o del riesgo país, tenemos todos los traumas juntos, ¿no? Y les diría que lo que caracteriza estas horas es una dinámica entre la política y la economía que podríamos llamar dinámica minuto a minuto. Hoy estuvimos mirando todo el día, minuto a minuto, los indicadores y los movimientos políticos. Por eso lo pusimos de esta manera. La interacción entre economía y política en una dinámica minuto a minuto en tiempo preelectoral y con contextos de manejo de crisis, ¿no? Esperando reacciones del gobierno, los choques con la oposición y esta escalada. A ver, yo querría, porque les voy a contar la información que tengo sobre lo que pasó hoy, lo que va a pasar, lo que cree que pasa el equipo económico, la más alta conducción económica del país, y también los factores políticos. Acá hay factores políticos y, como lo decía hace un ratito, no hay inocentes, ¿eh? En el juego político nunca hay inocentes. A veces hay ganadores y perdedores, pero cuando hay una dinámica donde termina produciéndose una situación de tanta volatilidad e incertidumbre, realmente no hay inocentes. Hay que empezar a sumar la cadena de errores que llevaron hasta un punto determinado. Pero a mí me gustaría, para tratar de, antes de contarles los factores que hoy está considerando el equipo económico, lo que podría pasar en los próximos días y los factores políticos, me gustaría que ustedes me sigan en una especie de línea de tiempo que hice, que muestra la interacción entre la economía y la política, ¿eh? Yo la preparé con algunos factores para que veamos cómo se van interrelacionando y van interactuando hasta este momento. Vamos a ir primero hasta el 10 de julio. ¿Qué pasó el 10 de julio? Fue el desarme de las LEFI. Este es un tema del que se habló mucho en ámbitos económicos. Era un tema muy técnico, que no bajaba al análisis diario, a los temas de más debate en las mesas de los programas de noticias periodísticas, pero fue un tema que generó un revuelo enorme y mucha inquietud en el mercado, porque era una movida importante. En ese momento, el mercado abrió interrogantes porque empezó a atribuirle el salto de las tasas, la presión sobre el dólar y parte del amesetamiento de la economía a esa movida. Decían, en esto Milei se apresuró porque mirá lo que genera, es contraproducente con la actividad económica. Claramente hay un amesetamiento de la actividad económica, pero en ese momento lo que pensaba Milei es que tenía que hacer eso porque le iba a servir para ataques especulativos que podían ocurrir camino a octubre. Ahí dejo sentadas las dos posiciones, porque esto va a estar atado con lo que les voy a contar al final. De lo que piensa el equipo económico, no es lo que piense yo, es lo que piensan que puede pasar, lo que creen que puede actuar. Entonces, dicho esto, nos movemos del 10 de julio hacia lo que viene más adelante, porque todo esto ocurría, piénsenlo, camino a la elección de la provincia de Buenos Aires, que era la primera escala, ¿eh? El 20 de agosto pasó algo más. El cisne negro. De los audios de Diego Spagnuolo, el ex titular del Andis, que cayeron como una bomba en la antesala de las elecciones bonaerenses. Un caso que sin duda repercutió en ese momento y ganó la agenda. Sacó del medio todo lo que podía ser un debate sobre los problemas de la provincia de Buenos Aires y le dio de lleno al gobierno en su línea de flotación en cuanto a la confianza. Hoy era un día esperado porque se levantó el secreto de sumario. ¿Y qué se supo hoy, Cami?
Bueno, hoy se supo poco, Cris. La realidad es que no hubo grandes novedades a partir de la causa. Sí conocimos por completo la declaración de Fernando Cerimedo. Ahora te voy a contar algunos detalles de lo que dijo. Bueno, una persona que era muy cercana al equipo libertario, pero que se distanció más o menos al mismo tiempo que su mujer justamente dejó de trabajar en Andis. Y relata, es una declaración relativamente corta, tiene apenas 3-4 páginas. Se ciñen a 2 preguntas desde la Fiscalía, no mucho más que eso. Pero lo que hace es un relato muy minucioso de los hechos que supuestamente, bueno, en realidad, obviamente es testigo, está bajo juramento de decir la verdad, ¿no? Pero según su declaración, hace una narración de hechos de lo que Españolo le iba contando, que él supuestamente le iba diciendo a algunos personajes como Javier Milei o incluso Sandra Petovelos mencionada en esta declaración. Ahora, en cuanto al avance de la causa, como vos decís, Cris, no hubo grandes novedades hoy, no se llamó a indagatoria, no hay, incluso no hemos tenido acceso a las pruebas, digamos, que se han obtenido hasta este momento, después de prácticamente, en términos hábiles, deben haber sido 20 días de secreto de sumario. Pero de vuelta, insisto con que eso no quiere decir que no haya algo adentro, sino que posiblemente pueda empezar a tocar a otras personas y eso, si quieran tratar de resguardarlo, no bajo secreto de sumario, pero sin tampoco generar grandes alertas. Gracias, Cami. Lo que quiero marcar ahora es que estamos hablando del 20 de agosto al 18, hoy es 18 de septiembre, es decir, casi un mes con la agenda dominada por este shock que cae en medio de la campaña electoral y que afecta la línea de flotación del gobierno. Hoy el gobierno lo vuelve a llamar burda operación y ya intentando retomar iniciativa luego de un mes de crisis, ¿no? En el medio, ¿qué pasó? Las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre. Esta elección, la elección bonaerense, con una derrota mayor a la esperada por 14 puntos, donde el presidente ese día tenía 2 opciones. Decir que habían ganado bancas en la legislatura para tratar de poner una óptica positiva o reconocer la derrota como hizo y prometer autocrítica. ¿Pero qué generaron esas elecciones? Esas elecciones que el gobierno reconoce que fue un error nacionalizar, lo ha dicho varias veces el jefe de gabinete, generan algo que en la economía es veneno. Actúan en las expectativas. Generan temor sobre lo que podía pasar en octubre. Y de alguna manera obligan al gobierno a manejar una crisis de credibilidad con el impacto de un resultado negativo mayor al que esperaban. La credibilidad en este caso sobre la marcha del plan económico, con un efecto de esa elección abriendo interrogantes y debilitando al gobierno que tenía por delante una ofensiva con el Congreso. Y vamos a seguir andando las fechas. Esto era el 7 de septiembre. Vamos al 11 de septiembre. El presidente, el 11 de septiembre, veta la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario. Es decir, no cambia su rumbo a pesar de lo que había ocurrido el domingo en las elecciones bonaerenses. Esto pasa el 11. ¿Qué pasa el 12 de septiembre? Otro veto, el tercer veto, veta la ley de ATN. Ese mismo día, aunque se supo el lunes, la Nación envía 12.500 millones de pesos a 4 provincias, a Misiones, a Santa Fe, a Chaco y a Entre Ríos. Y esa misma noche, en la que termina una semana que todavía era el shock por la derrota, Sergio Berni dice que el gobierno tiene los días contados. Sergio Berni del riñón de Cristina Kirchner. ¿Qué pasa el 13, el sábado 13? El clima se enrarece todavía más cuando la senadora Sandra Mendoza, senadora kirchnerista, dice que el gobierno no llega a octubre. Con ese clima, el 13 de septiembre... 15, tenés razón. El 15 de septiembre, Milei presenta el presupuesto por cadena nacional en su primera aparición luego de reconocer la derrota y de decir que iba a haber una profunda autocrítica. Allí ratifica el rumbo económico, cambia el tono, ofrece trabajar codo a codo con senadores, diputados y gobernadores y le reconoce el esfuerzo a los argentinos, a los que califica de heroicos, aceptando que no llegó a su realidad material el esfuerzo con el ajuste. Dicho esto, que pasa el 15, vamos al 16. A esta declaración le sigue otra. Cristina Kirchner dice que el equilibrio fiscal en realidad es una bomba de tiempo que hace tic-tac.
Al día siguiente, el 17 de septiembre, en diputados, se rechaza los vetos del presidente en leyes como la emergencia pediátrica para el Garrahan y las universidades. Lo enmarca una marcha multitudinaria en las calles. El riesgo país da señales, supera los 1.200 puntos. El dólar, por primera vez, supera el techo de la banda y el BCRA interviene con 52 millones de dólares. Quédate acá. Acá tenés ya directamente en el mismo día la relación de política y economía. El efecto de la, llamémosle así, de la debilidad política del gobierno y la ofensiva opositora impactando directamente en los indicadores. Pero esto iba a agravarse cuando hoy, 18 de septiembre, el ministro Luis Caputo temprano, 8 y pico, dice que quieren voltear al gobierno. O sea, empezamos, fíjense la escalada. Yo podría haberla empezado antes porque había hablado Mayans la semana anterior, pero la empecé con la noche en que habla Bernie, Sandra Mendoza, hasta ahí personajes ciertamente marginales porque no están en el centro de la escena política. Pero eso empieza a crecer. Cristina Kirchner habla de la bomba de tiempo, que hace tic-tac. Hoy ya el ministro de Economía dice quieren voltear al gobierno, lo repiten varios senadores. Adorni dice que el presidente pidió responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia. El presidente acusa al partido del Estado, cucas y anticucas que votan con los cucas disfrazados de republicanos. ¿Y qué pasa en los mercados? Y sí, el mercado lo siente. El Senado rechaza el veto a la ley de ATN, el riesgo país supera los 1.400 puntos, el dólar vuelve a subir, cierra en 1.495 y el BCRA vende más que nunca desde la salida del cepo 379 millones de dólares. Acciones y bonos caen. Entonces, de nuevo, lo que vemos acá es que ya el efecto, la interrelación política y economía, que antes podíamos sentir que había ruidos, que había eventualmente alguna oscilación, alguna inquietud, empiezan a actuar uno al lado del otro. Vemos el causa y consecuencia todo el tiempo. Eso pasó ayer y hoy y llevó a lo que yo llamaba la dinámica minuto a minuto en la cual estábamos hoy, que a todos nos preocupó ver cómo estaba escalando el riesgo país y cómo estaba el esquema cambiario en un test de un fuerte estrés. Y en Argentina, cuando vemos estas situaciones, decimos, bueno, ¿y qué va a pasar? Y la gran pregunta, che, ¿y cómo llegamos a octubre? Porque esa es la gran pregunta. Falta un montón para octubre. Entonces, yo les voy a contar, estoy hablando con varias fuentes importantes y les voy a contar lo que dice hoy la conducción económica. Lo que vaya a pasar, vamos a ver. Yo les voy a contar lo que dice la conducción económica. Dicen, el temor es político. Bueno, en eso coincidimos, recién contamos, el temor es político. Pero claro, se expresa también en la economía. El esquema es fuerte. ¿Por qué es fuerte el esquema? Porque uno pregunta, lo primero que uno pregunta, a ver, si es fuerte el esquema, mirá lo que pasó hoy, ¿por qué es fuerte el esquema? Para esto sirvió el desarme del EFIS porque hay menos pesos disponibles para ir al dólar. Imagínate si hubieran estado todos los pesos disponibles, si no se desarmaban las LEFIs, esto iba a ser un ataque especulativo muy fuerte, otro escenario. Entonces decían, esto avala la decisión del desarme del EFIS que fue tan cuestionado. Esto dice el equipo económico. Bien. Ahora les voy a contar los factores de fortaleza que ve el gobierno en este contexto donde hoy todos estuvimos preocupados porque sentíamos que estas variables se descontrolaban. Riesgo país, dólar, el gobierno dice es temor político, el temor político tiene síntomas en la economía, en el dólar. Y el gobierno dice, el esquema es fuerte y tenemos puntos de fortaleza. ¿Cuáles dicen que son los puntos de fortaleza? Que hubo crecimiento 6% interanual en el segundo trimestre. Ahí yo abro paréntesis porque la realidad es que en ese segundo trimestre también hubo un amesetamiento de la economía y les diría que una baja de 0,1% que también llevó a esa sensación fuerte de parate, de que no despegaba tan robustamente la economía como hubieran deseado en la conducción económica de cara a las elecciones, ¿no? Sigo, otro factor de fortaleza que ve el equipo económico, la inflación comenzando en 1% en estos meses. Ahora, en este momento, hay una duda.
¿Y si estas oscilaciones se trasladan a precios? También pregunté por ese tema. Otro punto que ven como punto o factor de fortaleza, la pobreza bajando a 31% en el indicador que se va a conocer en los próximos días. Claro, en este contexto probablemente ese indicador, que en otro momento era absolutamente positivo, si hay una situación de volatilidad, no va a tener por ahí el efecto potente que tendría en una situación de estabilidad, ¿no? Recién nos contaba Facundo, y te pido que lo reiteres, Facundo, qué es lo que dijo Milei en la reunión con sus candidatos acerca de cómo van a ser los días que vienen hasta octubre. Es así, Cristina, van a ser días turbulentos, van a ser días de inestabilidad financiera y les pidió a sus candidatos que se preparen para transmitir el sentido y la actualidad del programa económico y por qué hay que resistir a que el momento antes de las elecciones, pase para que con un resultado positivo la economía termine de encarrilarse. Eso es lo que le planteó el presidente a los candidatos. Claro, y a nosotros nos siguen faltando muchos días para llegar a octubre, ¿no? Me hace que sí, Facundo, con cara de preocupación. Otro de los factores de fortaleza que dice la conducción económica que sostienen este momento donde empezamos a ver estas oscilaciones y de alguna manera una volatilidad que nos hace ver muy lejos la elección de octubre. Dicen, no hay déficit fiscal. Es más, me comparaban los escenarios de incertidumbre durante el gobierno del presidente Macri, después de aquella PASO que genera todo tipo de preocupación, y decían, en ese momento había 6 puntos de déficit fiscal. Hoy hay superávit. Y dicen, esto no es menor. Y me agregan un factor. Lo que estamos viendo es que la plaza se está dolarizando como cobertura, como pasa ante cualquier momento de elecciones. Siempre que hay elecciones, en Argentina se dolariza la plaza. Pues yo preguntaba, ¿y qué pasa con el pase a precios eventualmente por este precio del dólar? Y me decían, la dolarización de la plaza para cubrirse antes de las elecciones va a sacar más pesos del mercado. Y esos pesos que salen del mercado porque se convirtieron en dólares van a ayudar a mantener baja la inflación a pesar de las oscilaciones. Esto es lo que hoy las fuentes de economía están diciendo. Como les decía, esta noche va a hablar el equipo económico en el streaming en el que siempre hablan, pero yo me traté de adelantar para preguntar en medio de la preocupación, porque obviamente hoy todo el mundo estaba preocupado al ver los indicadores de riesgo país, los cuadritos rojos por la caída de las acciones y bonos, que estaban sintiendo fuertemente el impacto de la incertidumbre política y económica y sobre todo este test en el esquema cambiario, ¿no? ¿Qué va a pasar con el esquema cambiario? Porque en el mercado había, por lo pronto, muchas preguntas. ¿Va a haber algún cambio? Ante la pregunta de si va a haber algún cambio, lo que me contestaron las fuentes de economía es lo siguiente. Que sigue el esquema de bandas, que no planean ni quitar el esquema de bandas soltando el dólar, porque había economistas que decían, no, tienen que soltarlo, tienen que sacar el esquema de bandas, y otros que decían, no, tienen que poner un cepo, tienen que poner el cepo. Ni quitar el esquema de bandas, ni poner un cepo. Esto es la información económica, pero ahora quiero pasar a la política, porque yo les decía, acá están interactuando, volveme a poner el esquemita, no, poneme el dibujito este. Acá estamos, nosotros siempre planteamos que el gobierno se sostuvo en su debilidad política con los logros económicos, especialmente la baja de la inflación. Pero en este tiempo de enorme volatilidad y de debilidad, porque quedó expuesta la gobernabilidad débil del gobierno en el Congreso, empiezan a interactuar economía y política con un ruido político golpeando directamente en los indicadores económicos que plantean ¿qué cosa? Dudas sobre si el presidente va a poder llevar adelante su plan económico. ¿Por qué? Porque la fase que le falta a la estabilización es poder hacer reformas. Y para las reformas, Milei depende de los votos que obtenga en octubre o eventualmente de las alianzas que pueda hacer
con quienes tienen un pensamiento afín de cara a esas reformas. ¿Pero por qué las reformas? ¿Qué es lo importante de las reformas? Porque las reformas son las que eventualmente van a generar crecimiento económico. Y lo que le falta al programa de estabilización es lograr el crecimiento económico que haga despegar la economía y que en definitiva logre lo que le está reclamando la gente, especialmente la clase media, que es mayor actividad económica para que haya no solamente más trabajo, más actividad, más consumo, mejores ingresos. Entonces, sin reformas económicas, está bloqueado el gobierno para lograr ese objetivo. Y eso se juega en octubre. Pero ahora vamos a ver los factores políticos que también, de alguna manera, son los que determinan el camino que hay hasta octubre, que es un camino con estas turbulencias de las que habló el presidente Milei, de acuerdo a lo que nos cuenta Facundo, y con este escenario para el que se preparó el equipo económico, a pesar de lo cual está diciendo que todavía el esquema es muy fuerte, porque esto es lo que están diciendo. El problema político. Y el problema político realmente impacta en la economía. A ver, ¿por qué hoy el gobierno no puede hacer ya una alianza con los gobernadores? Y creo que en tono con esto va la noticia que anticipamos de último momento, que tiene que ver con un desplazamiento de un nombre que sonó mucho en estos días. Y te pido que reiteres la información. ¿A quién desplazaron del armado electoral en el gobierno, Facundo? Cristina, desplazaron a Lule Menem, Eduardo Lule Menem, una de las piezas importantes que tenía Karina Milei en el armado político de la Libertad Avanza en todo el país y también en el armado territorial electoral en todo el país. En su lugar, tanto Milei como Karina Milei designaron a Pilar Ramírez, presidenta de la Libertad Avanza de la Ciudad de Buenos Aires, mano derecha y persona de extrema confianza de la hermana del presidente, de Karina Milei, y que va a ocupar ese rol, mientras que Santiago Caputo va a quedar empoderado y a cargo de la estrategia de la campaña de acá hasta el 26 de octubre. Bien, y este nombre, más allá de que este desplazamiento no lo quite del cargo que ocupa en la cercanía o como una persona de mucha confianza de la Secretaría General de la Presidencia, es un nombre que también está mencionado en la causa que comenzamos a contarte al comienzo del programa. Entonces, este desplazamiento también ocurre el día en que se levanta este secreto de sumario, pero ahora vamos a los problemas políticos. Yo les decía, el problema por el cual hoy el gobierno no puede estar haciendo ya una alianza con los gobernadores o con algunos de ellos es porque está compitiendo con los gobernadores. Porque en el armado que se hizo, se rompió los puentes con los gobernadores. Entonces, como ahora ellos compiten con sus propios candidatos en las provincias para las próximas elecciones, eso debilita al gobierno en el camino a octubre de cara a que no puede hacer ya una foto como, comillas, la del Pacto de Mayo. ¿Coincides en esto, Facundo? 100%. El responsable de esos armados es Lule Menem, que hizo toda esta implantación de candidatos en cada una de las provincias en contra del Consejo de Santiago Caputo, que le planteaba la necesidad de ir a un acuerdo para sostener la gobernabilidad en el Congreso. Algo que no terminó pasando y que estamos viendo todos los días, todas las semanas, con votaciones en contra del gobierno. Sabes que hoy a las fuentes que yo les preguntaba, si bien me reconocían que realmente las discusiones van a poder darse con los gobernadores en buenos términos, por lo menos con la mayoría de ellos, que no son los gobernadores destituyentes que aparecen diciendo que el gobierno no termina. A ver, me refiero a Quintela, que lo dijo también hace días, o a las palabras que le escuchamos a José Mayans, que responde directamente a Gildo Insfrán. Pero no puede ocurrir ahora. No pueden tener ese mensaje ahora por la competencia electoral. Y porque también los gobernadores acarrean sus propios enojos por los desplantes, por los incumplimientos, y dicen, no, ahora no vamos a regalarles una foto de gobernabilidad si tenemos que competir. Entonces, en esa posición de distancia, el gobierno tiene que transcurrir todo este camino de aquí a octubre, pero no dudan que después de octubre esas afinidades terminen confluyendo en términos de reformas en las que más o menos muchos coinciden. Incluso algunos que eventualmente pueden tener origen peronista, no sé, como Yarlora en Córdoba, con quien hoy van a competir electoralmente, pero que después
probablemente no va a dudar en avanzar en reformas que son necesarias. Dicho esto, aquí viene un tema que es muy importante, porque yo les decía que el gobierno debe replantear el manejo político, ¿no? Pero no puede contar ya con la alianza con los gobernadores. Y al mismo tiempo, como todo queda para después de octubre, hay una cosa que no espera. ¿Qué es lo que no espera? Lo que no espera es lo que vimos hoy. Lo que no espera es la incertidumbre. La incertidumbre no espera y pega en la economía. Entonces lo que estamos viendo es una pulseada en la que los mercados sienten profundamente el temor político a que el presidente no pueda sostener las reformas porque la elección sale mal, el temor político a que vuelva el kirchnerismo porque el emergente de la elección bonaerense es Kicillof. Y los mercados al reaccionar lo muestran con los indicadores. Entonces la pulseada que vemos es la del esquema cambiario que según el gobierno, según la conducción económica, está fuerte por el desarme de las LEFI y por los otros indicadores de la economía que son indicadores de estabilidad, sobre todo teniendo en cuenta la baja de la inflación, el superávit fiscal y no déficit, y los otros números que yo les iba contando de la economía. Pero acá está la pregunta que todos se hacen, porque yo les conté la información que pude obtener hablando con las fuentes, los factores políticos que están en danza, cómo interaccionan y cómo en los 2 últimos días esta interacción nos hizo hacer un seguimiento casi como el del rating, minuto a minuto, para ver qué numerito se movía, cuánto caía, cuánto subía, todo el día. Y cómo lo que pasaba en el Congreso tenía repercusiones inmediatas en los indicadores. Entonces la pulseada va a continuar y la pregunta aquí, en este esquema de pulseada, es ¿cuál será el punto de equilibrio? Creo que todos vamos a estar esperando lo que digan los miembros del equipo económico en un ratito, pero vamos a plantear también una cuestión que tiene que ver con otro equilibrio, porque este es el equilibrio del mercado. Yo acá les hablo de la pulseada económica, que hoy la vimos claramente, que a todos nos preocupó, que nos hizo sentir una especie de, un vértigo abismal, ¿no? Decimos, ¿qué está pasando? ¿Dónde puede llegar esto? Nos preocupamos, falta mucho para octubre. ¿Cuál será el punto de equilibrio? Pero hay otra cuestión que tiene que ver con las dos oposiciones. Porque hay una oposición kirchnerista que sí juega a voltear al gobierno, que sí juega a buscarle juicio político, pero hay otra oposición. Hoy me decía una fuente, no se ve en la oposición dialoguista ningún brío destituyente, al contrario, se ve responsabilidad porque aunque no le estén regalando nada al gobierno, porque lo vimos, rechazaron los vetos, no pusieron el cuerpo a cosas que quiten prestigio, porque algunos incluso están enojados, pero no están dispuestos a hacer el juego a ninguna maniobra destituyente. Entonces tenemos una oposición kirchnerista que sí va a fondo, que extrañamente no quiere llegar a octubre. Dice, si tuvieran certeza de que van a ganar en octubre, ¿por qué no llegan a las elecciones? No, están buscando que la cosa se defina antes. Mientras que el resto de la oposición, aunque no le regale nada al gobierno, aunque haya votado contra los vetos del presidente, no llega a esa línea donde podría haber una escalada. Y lo vimos ayer cuando trataron de achicar el tiempo de las votaciones para que no se estirara la jornada con todo lo que implicaba tener una multitud en la calle. Entonces, en este escenario tenemos un delicado equilibrio en la oposición, delicado, porque lo está manteniendo ese sector un poco más moderado, pero que no le regala nada al gobierno. Vemos los mercados que están expresando el temor, el riesgo a que vuelva el kirchnerismo o el temor a que Milei no pueda progresar con las reformas económicas y con un contexto donde están todos mirando, por ejemplo, el pago de la deuda el año que viene. Y tenemos la definición. Y lo voy a decir como lo dije esta tarde en la radio. Al final, los ciudadanos van a tener que ser el adulto en la sala. Van a definir en octubre, con el voto, los ciudadanos argentinos, lo que la política bloqueada en este momento, por competencia electoral, razones tienen todos, inocentes ninguno, pero lo que la política bloqueada no puede resolver y que impacta en la economía,
lo va a resolver la decisión de los ciudadanos en la elección de octubre. Y bueno, todo lo que les conté ahora mezcla información. Creo, me animo a decir que